Que el Señor nos llene y que Dios haga maravillas dentro de cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Yo quisiera hoy comenzar diciéndoles que a veces cuando uno llega a cierta edad, como la mía, uno piensa que ya la vida de uno está, ya la misión de uno está terminada, lo que queda es nada más que ya vivir unos añitos hasta que nos encontremos con el Señor. Pero el Señor me ha redarguido acerca de ese pensamiento. Y me ha mostrado que siempre hay algo bueno que podemos hacer. Que mientras que estemos vivos, mientras que haya vida, Dios no ha terminado con nosotros. Hay personas aquí, tal vez cercanos a mi edad, en el caso de algunos mayores que yo, que piensan que lo que está por esperar es simplemente su encuentro con el Señor. Pero yo quiero decirles que todos los que estamos aquí, si Dios nos tiene vivos, es porque Dios todavía tiene un plan para con nosotros. Hasta nuestro último respirar, hasta el último día donde nuestro corazón late, hasta ese día Dios está trabajando. Y siempre hay esperanza con Dios. Con Dios siempre hay esperanza. Yo quiero hablar hoy acerca de una descendencia poderosa, porque yo quiero que miremos hoy el Salmo 112. Y el Salmo 112 es el salmo en el Antiguo Testamento de las bienaventuranzas para ciertos hombres. Le habla aquí a los hombres. El Salmo 112 y mi versículo favorito es donde habla de esta frase de una descendencia poderosa. Algunos de nosotros ya tenemos, nuestros hijos no están en casa, nuestros hijos son adultos, nuestros hijos tienen sus propias familias y ya nosotros no tenemos el poder de autoridad ni podemos hacer nada diferente con ellos. Pero yo quiero proponer en esta mañana que todavía Dios quiere hacer algo contigo y conmigo. Esas personas que tienen cierta edad aquí, que no piensen que sus vidas están ya, que ya son desahuciados. No, mientras que haya vida, Dios nos tiene vivos por una razón. Dios nunca comete errores. Dios siempre tiene un propósito y Dios tiene un propósito. Una vida con propósito es a los 20 años, pero también hay una vida con propósito a los 70. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Los de 80 y los de 85 y los de 75 y los de 70. Yo quiero en particular hablarles a los más jóvenes, a los que todavía tienen a su cría en sus casas, los que todavía tienen la oportunidad de hacer algo diferente. A veces cuando uno, ¿verdad? Cuando uno ya ha vivido una buena parte de su vida, uno tal vez tiene el sinsabor y tal vez la melancolía o la tristeza de haber cometido errores, de las cosas que no hicimos, que debíamos de haber hecho, o las que hicimos que no debíamos de haber hecho. Pero muchas veces esas faltas de omisión, de no hacer lo que debemos, es la que nos trae reconcomio al corazón y nos trae tristeza. Y a veces el peor crítico que tú y yo tenemos son nuestros propios pensamientos. Por lo menos así me sucede a mí. Si usted algún día está bravo conmigo y piensa que me debe decir 2 o 3 cosas que me las pueda merecer, nada más que dígale: Señor, suénalo un poquito más, porque créame que no hay peor crítico, no hay peor crítico de mi persona que yo. Pero tengo que acordarme, y quiero que usted también se acuerde y que este mensaje es para usted también. Tengo que recordar que Dios no ha terminado conmigo y que aún en los últimos momentos de la vida Dios puede tomarnos y sacar gloria de nuestras vidas, porque Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, no importa en qué momento, en qué etapa de la vida estemos. Amén. Es más, le voy a dar 2 citas bíblicas, 2 pensamientos bíblicos. Hombres cuyas vidas fueron muy mal vividas y sin embargo en el último momento de sus vidas
Dios los utilizó. Quiero mencionarles en primer ejemplo al ladrón en la cruz. Qué vida más desperdiciada la del ladrón en la cruz, que su vida estaba terminando prematuramente por ser un delincuente común. Y estaba allí en la cruz muriendo por sus faltas, por sus delitos. Y lo que le quedaban eran unas horas de vida. Y qué interesante que con pocas horas de vida, el ladrón en la cruz hizo algo que ha quedado recogido en la historia sagrada para toda la eternidad. Y es que en ese momento, en el último momento de su vida, se viró para Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras no solamente le garantizaron a él el encuentro con Jesucristo horas después en el paraíso, porque Jesús le contestó y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesucristo, más allá de sus palabras, vio su fe. Y la fe es lo que agrada a Dios. Y Jesucristo, al darse cuenta que él estaba confiando en Jesús, le dijo: hoy te vas a encontrar conmigo en el paraíso. Qué interesante que esa historia, con pocas horas de vida, esa historia se ha convertido en la inspiración para miles de sermones. Una de las 7 frases de Jesucristo en la cruz fue esa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese momento de lucidez, ese momento de hacer algo correcto de ese ladrón, ha producido quién sabe cuántos miles de personas han venido a recibir y a conocer a Jesucristo como resultado de la fe del ladrón en la cruz. Ese es un ejemplo. Déjenme darle un segundo ejemplo. Una vida desperdiciada, un hombre que conocía a Dios. En este caso era un hombre escogido por Dios para hacer algo especial, pero el hombre tenía un área de desorden en su vida. Un área de desorden en su vida. El área de desorden era su debilidad por las faldas. Ese hombre se llamó Sansón. No era Sansón Melena, era Sansón. Pero tenía un voto especial de parte de Dios. Era un juez escogido por Dios para defender al pueblo de Israel de los filisteos que los vejaban y que los atacaban y que los mataban. Y Sansón fue uno de los jueces que Dios utilizó, pero vivió una vida desordenada. Tanto es así que el secreto que debía de haber guardado, el secreto de su poder, cuando venía el Espíritu Santo sobre él, cuando tenía que hacer algo sobrenatural, el poder físico de Sansón era sobrenatural. Y ese secreto se lo reveló por debilidad a unas faldas. Y la falda lo traicionó. Y le cortaron el pelo. Y le sacaron los ojos. Y lo golpearon. Y perdió toda su fuerza. La Biblia nos dice en el libro de Jueces que pasó el tiempo y aquellos filisteos todavía estaban festejando porque el hombre que los había peleado contra ellos y que podía un hombre contra cientos de ellos, estaba ahora prisionero de ellos, y no se dieron cuenta que dice la Escritura: pero el pelo de Sansón le volvió a crecer. Y por última vez Sansón se paró en las columnas de aquel dios, de aquel ídolo llamado Dagón, y le dijo: Señor Jehová, una vez más, glorifícate. Y la fuerza le volvió a Sansón. Y dice la Biblia que Sansón eliminó a más enemigos del pueblo de Israel en ese momento que en toda su vida anterior. Dígame que Dios no puede hacer cualquier cosa en cualquier momento con cualquier persona. Y lo mismo puede hacer contigo y conmigo. Dios puede hacer lo mismo. Dios nos quiere utilizar en todo momento. El tema de hoy es muy en particular cómo Dios nos quiere utilizar, bendiciéndonos, como dice el Salmo 112. Mi mensaje en particular es para hombres más jóvenes que tienen todavía su cría cerca de ustedes, que tienen a sus hijos cerca. Hay dos poderes que un padre tiene en la vida de sus hijos,
durante un número de años, el poder es el poder de la autoridad. El poder de la autoridad es cuando nuestros hijos están todavía bajo el seno de nuestro hogar y todavía podemos mandarlos y todavía podemos tener esa autoridad sobre ellos. Llega un momento en que nuestros hijos crecen y se convierten en adultos y ahora tienen ellos que responder a Dios y a la vida y a las circunstancias, ¿verdad? De la manera que ellos determinen. Pero el rol y el papel de un padre ahí, el poder de un padre pasa de ser del poder de la autoridad y ahora podemos tener otro poder muy fuerte también que se llama el poder de la influencia. Y hay personas aquí que todavía tienen a su cría en casa y tienen todavía por un tiempito muy corto el poder de la autoridad. Y quizás hay un número grande de hombres aquí sentados porque hoy mi mensaje principalmente le sirve a todo el mundo el zapato. Esta es una peletería para ambos sexos. El zapato le va a servir a todo el mundo, pero en particular hoy estamos repartiendo zapatos para los hombres. Hay hombres aquí que tienen a sus hijos en casa y que Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere que tú hagas algo diferente en los añitos que te quedan. Hay otros que todavía tienen poder, que es el poder de la influencia. Yo tengo el poder de la influencia. Y el poder de la influencia es que ahora yo no mando en el corazón de mis hijos adultos, ni mando en el corazón de mis nietos, porque mis nietos tienen un papá que no soy yo, que es el que manda sobre ellos. Pero ¿saben lo que tengo? Les voy a decir lo que tengo. Principalmente, tengo el poder de la oración. Y en ese muro de los lamentos es el único pedazo del templo que los romanos destruyeron. Es un pedazo, 70 metros de longitud. Queda un pedazo del muro de los lamentos en Jerusalén. Allí van miles de judíos todos los días y especialmente en el Shabbat. Van allí a orar y en todas las endijitas de aquel muro, en todas las piedras, ponen pedacitos de papel con sus peticiones a Dios. Y yo le partí para arriba al muro de los lamentos con mi papelito escrito, buscando una endija. Y la encontré. Tuve que pasarme 10 minutos metiendo por ahí, pero lo dejé colocado ahí. ¿Y qué había allí? Allí dije, Señor, te estoy pidiendo por mi cría, por nombre, por mi descendencia, porque quiero que Dios incline sus corazones hacia Él. Quiero que Dios los toque como un día me tocó a mí. Que Dios toque a mis nietos como un día me tocó a mí. Que no estaba buscando yo a Dios y de repente Dios dijo, este es tu día. Y ese día me tocó el Señor y por eso estoy aquí 50 años después. Perdido sin buscar a Dios. Perdido, errante. Sin tener ni la más mínima idea de Dios. Y un programa de radio fue el flechazo que Dios utilizó para que el Espíritu de Dios me atrajera así. Eso quiero que haga Dios con mi descendencia. Y tú y yo, papá o abuelo, tú que estás aquí, que tal vez no tienes el poder de la autoridad, pero tienes el poder de la influencia, todavía puedes orar. Y puedes pedirle muchas cosas a Dios por tu descendencia. Y Dios es fiel para contestar tus peticiones. Pero a esos padres cuyos hijos están en casa todavía, que todavía tienen el poder de la autoridad, yo quiero hablarte en esta mañana, papá. Algunos aquí todavía no son ni papás, no se han casado. Y a ustedes especialmente les quiero hablar que se preparen para lo que viene. Los que anhelan casarse y un día se van a casar. Los que están recientemente casados. Los que tienen niños pequeños. Los que tienen niños un poquitico más crecidos. Los que tienen niños adolescentes. ¿Cuánto necesitamos a Dios y seguir nosotros a Dios para que Dios bendiga nuestra descendencia? A los que tienen hijos pequeños quiero darles una palabra optimista y es esta: los niños pequeños traen nada más que problemas pequeños, pero los niños más grandes traen problemas más grandes y hay que prepararse. El Salmo 112 es un salmo de las bienaventuranzas que el rey David escribió. El rey David fue un hombre escogido por Dios. Fue un hombre especial, como vamos a ver en esta mañana. Sin embargo, en medio de sus áreas tan fuertes, en medio de sus tremendas virtudes,
el rey David tuvo unas virtudes especiales. Desde jovencito tenía unas virtudes especiales y sin embargo tuvo un gran defecto. Entre paréntesis, no es el que ustedes están pensando ahora. No vamos a hablar de ese, vamos a hablar de un defecto todavía más fundamental que ese, del que siempre se habla, que David, cómo fue que David pecó. Pero David fue el que escribió el Salmo 112. Para mí es evidente de que el Salmo 112 no lo escribió David de sus propias ideas, que esto era una inspiración del Espíritu Santo. Que esto fue inspirado, David fue la mano, fue el escriba que escribió, pero el autor es el Señor que lo inspiró a escribir el Salmo 112. Y dice así, el Salmo 112, pueden leerlo conmigo. Si tienen su Biblia, por favor, léanlo en su Biblia y subrayen las partes importantes. Pero dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre. En otras palabras, muy bendecido es lo que significa la palabra bienaventurado. Muy bendecido es el hombre. Así que aquí está hablándole especialmente al varón. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Que teme a Dios, que teme a Jehová. Y que además de eso, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Un hombre que le tiene ese respeto reverente, que tiene esa fe en Dios, que desea agradar a Dios, no va a ser un hombre perfecto, porque perfecto nada más que Jesucristo. Pero un hombre que tiene esta intención en su corazón y que cuando falla se levanta, se limpia, se cura los rasguños y sigue para adelante. Tal vez tú estás ahí lleno de rasguños y lleno de caídas. Bienvenido al club. Pero Dios quiere que nos paremos una vez más y que nos limpiemos y que nos curemos los rasguños y que sigamos para adelante buscando al Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Te quiero preguntar, varón, si tú te deleitas en la palabra de Dios. Porque Dios dice que hay una bienaventuranza, que es muy bendecido el varón que le teme a Dios y que se deleita en sus mandamientos. Miren lo que dice el versículo 2. Este es mi versículo favorito de estos 10 versículos del Salmo 112. Su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia del hombre así, Dios de alguna manera va a enviar bendición a su descendencia. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Quieres tú que tu descendencia sea poderosa? ¿Quieres tú que el versículo 2 sea cierto en tu vida? Piensa que el 1 viene antes que el 2. Que para tener el 2 tienes que estar en el 1 primero. Y que cuando estamos en el 1, Dios nos promete que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Mire lo que dice el resto del versículo. La generación de los rectos será también bendecida. Este es el versículo especial para mí del Salmo 112. Y por eso yo quiero hablar hoy de una descendencia poderosa. Yo estoy hoy abogando por los hijos de ustedes y por los nietos de ustedes. Yo estoy hoy hablando y predicando para despertar en ustedes el deseo de ustedes querer vivir y hacer algo para la próxima generación que les ha tocado vivir el momento más difícil en la historia. Y el mundo no se va a poner mejor. Se va a poner más duro, más difícil, más hostil, más contrario a todos los principios de Dios. ¿Y qué es lo único que va a detener al enemigo? ¿Qué es lo único que puede levantar un dique que aguante ese torrente de agua? El dique es un hombre, una familia donde Dios está siendo honrado, donde Dios está siendo amado, donde Dios está siendo respetado, donde la palabra de Dios tiene un lugar preeminente en ese hogar. En la ley de Dios se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Miren lo que dice el versículo 3. Bienes y riquezas hay en la casa de este hombre. Su justicia permanece para siempre. Y dicho sea de paso, algunas personas mirarían esto y dirían, tú ves, en esa casa van a haber muchos dólares.
Pues yo conozco casas donde hay muchos dólares, pero hay muchos dolores también. En mi opinión, bienes y riquezas tiene que ver con otras cosas que son de otro carácter. Bienes y riquezas hay en la casa del hombre del versículo 1. La justicia de ese hombre permanece para siempre, versículo 3. Versículo 4. Ese hombre y la vida de ese hombre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Ese hombre del versículo 1, el hombre que teme al Señor y que en su ley se deleita en gran manera. Ese hombre, ¿qué cosa es? Ese hombre es clemente, misericordioso y justo. Esas son las características de un hombre que teme al Señor y que ama la palabra de Dios. Clemencia, misericordia, justicia. Y cuando en nuestros hogares y en nuestras vidas y en la vida de un hombre y de un papá hay clemencia, misericordia y justicia, Dios lo ve. Y Dios, que ve en secreto, recompensa en público. Y quién sabe si esas características son las que Dios dice, estas son las que tu hijo y tus nietos van a tener. ¿Por qué? Porque hay bendiciones transgeneracionales en la palabra. Y yo pienso que esas son unas buenísimas, ¿no creen ustedes? Versículo 5, miren lo que dice. Versículo 5, el hombre de bien ¿tiene qué? Misericordia y presta. Gobierna sus asuntos, ¿cómo? Con juicio. Una vida ordenada. Una vida ordenada es la vida de un hombre, de este hombre, del hombre del versículo 1. El hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 6, miren lo que dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está ¿cómo? Está firme porque está confiado en ¿quién? En el Dios que no cambia. Cuando confiamos en Dios, sabemos que no sabemos el futuro, pero que sabemos que Dios sí sabe el futuro y que puede controlar nuestras vidas. Y que Dios puede hacer que aún lo malo obre para bien. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Versículo 8. Dice que el corazón de ese hombre, del hombre del versículo 1, está ¿cómo? Está asegurado, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Versículo 9, miren lo que dice. Dice que este hombre no solamente es un hombre de bien, sino que es un hombre bondadoso, dadivoso, reparte, le da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder está exaltado en gloria. Así lo ve Dios, así describe Dios. Y quiero que sepan que muchas de estas cosas las tuvo el rey David, pero como ustedes van a ver en esta mañana, le faltó una y no tuvo buenas consecuencias con su familia. No recogió toda la bendición que podía haber recogido si hubiera cuidado correctamente a su familia. Ese fue su gran fallo, su gran error, en mi opinión, fue estar demasiado ocupado. Cuando uno está demasiado ocupado, lo que descuida es lo que es más fácil descuidar. David descuidó y además de eso cometió otros errores que vamos a leer en un momentico. Pero terminemos con el Salmo 112. Así que su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y lo irritará. Hay personas que se ponen bravos cuando ven la bendición y nos critican. Los cristianos son criticados muchas veces sin razón. Las personas nos miden severamente. Pero es porque por dentro están bravos porque nosotros estamos teniendo bendiciones de Dios. Y ellos no están contentos. Y dice aquí que oigo música. Gracias. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. David
Déjenme hablarles un poquito de David. David fue aquel jovencito que Dios utilizó increíblemente. La Biblia le llama el dulce cantor de Israel. David es el hombre que o escribió, o él compuso, o él organizó y reunió el libro de Salmos. 150 capítulos tiene Salmos. El libro de los Salmos era el libro de música, era el cancionero de la nación de Israel por cientos de años. Y David es el autor. David era el dulce cantor de Israel. Era el jovencito que tocaba el arpa mientras que cuidaba las ovejas de su papá. Pero David era uno de los hombres más valientes que hemos visto y de los que hemos leído en la Biblia. Su valentía era extraordinaria. Su confianza en Dios era tal que él era capaz de enfrentarse a los gigantes sabiendo que ese gigante iba a ser conquistado en el nombre de Dios. Era un hombre valiente. Su valentía fue contagiosa. Los hombres valientes que tuvo a su alrededor son mencionados en la Biblia como hombres especiales. 30 hombres valientes con unos actos de valentía completamente inusuales. Y de los 33 que fueron más valientes que los otros 27. ¿Por qué? Porque David promovía esa valentía por la propia valentía de él. Fue un hombre extraordinario, un hombre extraordinario. Pero tuvo una debilidad. Primero quiero que vean lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 22. 2 veces aparece en la Biblia, en Hechos capítulo 13, versículo 22. Si me ponen Hechos 13, 22. A ver. Dice que cuando quitaron a Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también Dios testimonio diciendo: he hallado en un campo pastoreando ovejas, el octavo hijo insignificante, el niñito, el fiñe de papá, que lo mandaban a cuidar las ovejas. Sin embargo, Dios, que siempre está buscando el corazón de los hombres, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. A Dios no se le va ni un solo corazón de vista. Encontró a David y dice aquí Dios: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón de quién. Dios hablando: varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Y David fue el que fue coronado por rey siendo un jovencito, un muchachito, un adolescente. Y luego de eso, como ustedes saben, los que conocen la historia sagrada, saben que ahí comenzaron las verdaderas tribulaciones de David. Las tribulaciones porque Dios lo estaba pasando por el fuego de prueba para purificarlo y hacerlo un mejor rey. Las pruebas nos fortalecen y nos hacen mejores personas. Y Dios permite pruebas en nuestras vidas para hacernos mejores personas y bendecirnos más al final. No menosprecies la disciplina del Señor en tu vida, porque el Señor al que ama disciplina y los azota. David fue severamente azotado, pero Dios dijo: le dijo a Samuel: he hallado a un varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Y ese se llamó David. Y David fue escogido, fue ungido por rey. Luego llegó el momento de él ser coronado como rey. El gran problema es que Dios, cientos de años antes de que hubiera ni un rey en Israel, Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel por medio de Moisés, de que cuando el rey subiera al poder, ese rey tenía que hacer algo que Dios se lo mandaba con cientos de años de anticipación. Y quiero que vean lo que es, para que ustedes vean la caída de los reyes, para que ustedes vean, en el peor de los casos, la caída de David, y peor aún, la caída de Salomón, el hijo de David. Porque Salomón, que era hijo de David, dejó al papá de este tamaño.
Su debilidad la aprendió de su papá. Pero él dijo, jaja, tú eras amateur, yo voy a ser profesional ahora en lo mío. Quiero que vean lo que dice Deuteronomio, lo que Dios, antes que hubiera ningún rey, en Deuteronomio capítulo 17, léanlo conmigo, Deuteronomio capítulo 17, piensen ustedes que esto se escribió cientos de años antes que hubiera ni un rey en la nación de Israel. Dicho sea de paso, déjenme hacer un paréntesis aquí. Ahora que estuve en Israel y que vi a Jerusalén y que vi la formación de la tierra de Jerusalén, la topografía, vi los peñascos aquellos, vi aquellos barrancos, vi aquellos farallones de piedra, aquellos alcantilados. Me doy cuenta, ahora entiendo que David, paseándose por su palacio en la ciudad de David, las casas tenían un nivel mucho más bajo. Desde allá arriba se puede ver de todo porque hay tremendos peñascos, tremendos barrancos. Y que el que a él haya divisado a Betsabé bañándose era bastante fácil. No había que andar buscando de peeping tom. Era fácil nada más que pasearse por el rincón del terrado y mirar y ver a un nivel muchísimo más bajo todas aquellas casitas alrededor de la ciudad de David. Pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Y vamos a leer el versículo, del versículo 14 al versículo 20, Deuteronomio 17. Dios le dice al pueblo de Israel aún antes de haber entrado a la tierra prometida: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, el pueblo entero, la nación de Israel, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Cuando eso ocurra, que iba a ocurrir cientos de años después, cuando eso ocurra, Moisés, adviértele al pueblo y al rey lo siguiente. Oigan lo que Dios le advirtió al pueblo y al rey a continuación. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, primero, al que Jehová tu Dios escogiere. Primero, tiene que ser escogido por Dios. Número 2, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Tenían que ser hebreos naturales, no podían ser personas extranjeros naturalizados. Tenían que ser hebreos de una de las 12 tribus de Israel. Dicho sea de paso, no sé si usted sabe que en los Estados Unidos las leyes dicen que el presidente de los Estados Unidos no puede ser un norteamericano naturalizado. Tiene que ser un norteamericano natural. ¿Por qué? Porque lo sacaron de la Biblia, de ahí lo sacaron. Este es el pasaje y este es el principio que aplicaron cuando los padres de esta nación fundaron la nación norteamericana. Tiene que ser un hijo natural, no naturalizado. Israel tiene que ser hebreo natural. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ok, versículo 16. Ahora, en cuanto al rey, una vez que lo pongas por rey, miren lo que le dice Dios con cientos de años de anticipación al rey, a todos los reyes. Él, el rey que se escoja, no aumentará para sí, ¿qué cosa? Primero, caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. En otras palabras, de Egipto más nunca regrese, porque Egipto era símbolo del pecado y allí no había que ir a buscar nada. A Egipto no había que ir a buscar nada. Que no vuelva a Egipto, que no lleve a su pueblo a Egipto a fin de aumentar caballos. No. ¿Por qué? Porque Jehová les ha dicho: no vuelvan nunca por este camino. Bien, continuemos. La próxima es no tomará el rey para sí muchas mujeres.
¿Por qué? ¿O para qué? Para que su corazón no se desvíe. Porque Dios sabe que el sexo fuerte es verdaderamente el sexo débil. Por la debilidad del sexo fuerte hacia el sexo débil. Su corazón se desviaría. ¿Qué otra cosa no debía de hacer el rey? Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cosa que los reyes acostumbran a hacer en cuanto coronan, echa para acá, echa para acá. Miren lo que dice el próximo versículo, el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, en el momento en que diga, ya soy rey, ¿qué tiene que hacer? Entonces, en ese momento escribirá para sí, por cuenta propia, el rey se tiene que sentar y hacer ¿qué cosa? Hacer una copia de ¿qué? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. En aquel entonces no había Biblias impresas, eran copiadas a mano. ¿Y qué tenía que hacer el rey? Llegué de rey, día siguiente, ¿cuál es mi agenda? Los primeros 100 días, copiar la Biblia. Copiar la Biblia. ¿Cuánto tiempo se tomaba? Montón pila. Imagínense usted copiar una copia de la ley. Tenía que hacerlo él para que fuera copiándolo y aprendiéndoselo. Era tremendo sistema de memorización. Cuando tú lo escribes, lo memorizas. Que los sacerdotes levitas te den la copia y tú, rey, cópiala tú con tu propio puño y letra, cópiala. Versículo 18. Versículo 19. Y la ley la tendrá ¿con quién? Tiene que andar con él. Hay veces que los cristianos, tú le preguntas a la Biblia, pero ¿cuánto hace que no la agarra? Reyes y sacerdotes que están sentados aquí en esta mañana, tú no serás rey de Israel, pero eres rey de tu casa. Eres rey de tus hijos. Tiene que andarla consigo y leerá en él, en el libro de la ley. ¿Cuántos días? ¿Qué era lo que tenía que hacer el rey por la mañana? ¿Cuál es mi agenda, secretario? La primera, lee la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el rey aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para poderlos practicar con el pueblo. Óigame, ¿quién tuviera un rey así? Que se estuviera guiando por la Biblia todo el día. ¿Usted se imagina la bendición esa? Aparte de Jesucristo, el mejor rey fuera el rey que obedeciera esto al pie de la letra. ¿No creen ustedes? Claro que sí. Versículo 20, miren lo que dice. ¿Para qué? Para que no se eleve ¿qué cosa? Su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que ¿qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la bendición? A fin de que prolongue ¿qué cosa? Sus días en su reino. Él y sus... Oh, hay bendición para los hijos. Los hijos del rey que haga esto. Sí la hay. Prolongar sus días y las bendiciones serían prolongadas en el reino, en el tiempo de Israel. Ahora quiero mostrarles algo muy interesante. Quiero mostrarles la historia civil, la historia. Quiero darles un vistacito de la historia paterna del rey David. Piensen en todo lo que acaban de leer. No puede escoger para sí muchas mujeres. No puede amontonar muchas cosas. Quiero que vean lo que dice Primera de Crónicas capítulo 3. Primera de Crónicas capítulo 3. Primera de Crónicas, la vamos a poner ahí. Primera de Crónicas capítulo 3. Estos son los hijos de David. Si tienen una calculadora, sáquenla. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Porque en Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén reinó 33 años.
Hebrón es una ciudad que está cerca a Jerusalén y allí reinó 7 años y luego terminó reinando en Jerusalén 33 años más. Fue David, la valentía de David, la que pudo conquistar a Jerusalén de los jebuseos. Los jebuseos dijeron: ni tú ni tus hombres entran aquí, porque hasta los, ¿cómo dice? Hasta los, no me acuerdo, se dice hasta los mancos te van a repeler a ti, tú no puedes entrar. Y David fue el que entró y conquistó la tierra de los jebuseos, que era Jerusalén, ¿verdad? La valentía de David fue excepcional. Pero oigan esto, esta es la paternidad de David. Eso era otra cosa. La valentía era una, el corazón para Dios era otra, pero tenía un punto débil. Tenía un talón de Aquiles. ¿Por qué? Ahora les voy a contar por qué, pero oigan esto. Dice, estos son los hijos que le nacieron en Hebrón. Los hijos varones, cuando nació una niña no está mencionada en las Escrituras, porque eran los hombres los que iban a ser herederos. Amnón, el primogénito. La mamá de Ainón, ¿quién era? De Amnón. Era Ainoam, jezreelita. El segundo, Daniel. ¿Y la mamá? No, era Abigail, la de Carmel. Así que ya vamos por 2. 2 y 2. Pim, pam. Sigamos, versículo 3. El tercero, Absalón, que dicen que era el más hermoso de los hijos de David. ¿Hijo de quién? De Maaca. Hija de Talmai, rey de Jesur. Jesur. El cuarto, Adonías, ¿hijo de quién? De otra muchachita de allí, de Hebrón, que se llamaba Git. Versículo 3. El quinto, Cefatía, ¿de quién? De Abital. De 5 para 5. ¡Wow! El sexto, Itream, ¿de quién? De una de sus mujeres que se llamaba ¿cómo? Egla. Por favor, no vayan a pensar el nombre de nadie aquí para sus hijos de aquí. No lo saquen de esta lista, sáquenlo de otro lugar. Estos 6 le nacieron ¿dónde? En Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Así que 6 hijos con 6 mujeres diferentes. En Hebrón en 7 años. No sé si es un récord mundial, pero está por encima del promedio. A ver, versículo 5. Ahí no termina la fiesta. No, lo de él era por todo lo alto. Ahora, estos 4 le nacieron ¿dónde? Se fue para Jerusalén. Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa. Los otros 3 eran de otras mujeres. El único que tuvo a Salomón fue Betsúa, hija de Amiel. Así que 4 hijos varones más, 4 varones más de 4 mujeres más. Versículo 6. Y otros 9 más. Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin contar ¿a quién? A los hijos de las concubinas. O sea que aquí hay 19 mencionados y no se menciona cuántos hijos tuvo de las concubinas. Pero aquí hay 19. Quizás de 19 mujeres diferentes. ¿Por qué? Les cuento por qué. Porque en la cultura del Medio Oriente, si usted tenía dinero y usted podía mantener a una mujer, o a 2, o a 3, o a 4, si tenía dinero para mantenerla, bien podía. Ahora dígame usted una cosa. ¿Quién está bien, la cultura o Dios? Porque Dios dijo, eso no lo puede hacer. No, es que Dios, en la mayoría de los casos, Dios camina y piensa contrario a la cultura. Y cuando tú y yo dejamos que la cultura sea la que dicte lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, créeme que no te va a ir nunca bien. Para llevarnos bien y criar bien a nuestros hijos tenemos que seguir la palabra de Dios. La cultura, David abrazó su cultura. ¿Por qué? Porque él era hijo de esa cultura. Pero él tenía que darse cuenta que era primero hijo de Dios antes de ser hijo de la cultura.
Y tú y yo debemos ser primero hijos de Dios y después hijos de nuestra cultura. Si queda chance para eso. 19 hijos varones, sin contar a los de las concubinas. Ahora, uno de los 19 era Salomón. Llegó Salomón y lo coronaron rey. Dijo: mi papá, ¿cómo fue la cosa con mi papá? No, hombre, no. Mi papá estaba en kindergarten. Ahora yo le voy a enseñar cómo es la cosa de verdad. Porque yo sí soy bonitillo y famoso y rico. Y lean cuántas espositas y cuántas concubinas tuvo Salomón. Y a que ustedes no saben una cosa. La maldición, la destrucción de los hijos de David y de Salomón vino después. La bendición que Dios podía haber preservado, lo único que ha salido es que Dios le prometió a David: de tus lomos va a salir el que va a ser rey para siempre. Y ese se llama Jesús. Va a salir de Belén. Va a salir de Belén. Tú, Belén Éfrata, pequeña entre los millares de Judá. Sin embargo, de ti me saldrá el que será Señor. Sus salidas son desde la eternidad. Y ese se llama Jesús. Descendiente de David, porque Dios se lo prometió. Pero los hijos terrenales de Salomón y los hijos terrenales de David, todos sufrieron. ¿Por qué? Díganme ustedes cómo se puede tener una vida familiar saludable con la cantidad de hijos de distintas mujeres. No pensemos en las mujeres, pensemos cuántas suegras tenía el pobre David y el pobre Salomón. Ya usted sabe. Alguien ha dicho: no, el problema no es la mujer, es la suegra. Bueno, yo no sé, me abstengo de voto. David no cultivó un hogar donde enseñó la palabra. No tenía tiempo un hombre de los asuntos del reino. Cuando estamos muy ocupados y no vemos que nuestra prioridad es nuestra familia y nuestros hijos. Cuando no, tú varón que estás aquí esta mañana, tu prioridad, tus más importantes discípulos son los que viven dentro de tu casa. Y a eso le tienes que dedicar lo mejor de tu vida. Ahora, no esperes a después. No, porque tengo que trabajar más. Créeme que un día lo que trabajaste y las horas que le dedicaste a tu trabajo no van a significar nada. Pero la vida de tus hijos y de tus futuras generaciones van a significar mucho. Lo que cuenta de verdad es nuestra familia, nuestros hijos, su descendencia. Dice el Salmo 112, será poderosa en la tierra. La descendencia de quién? Del hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleite en gran manera. David no pudo ser un buen padre. Ese fue su mayor debilidad como padre. Tantas mujeres. Se convirtió en un hijo de su cultura en vez de seguir la palabra de Dios. Que Dios nos libre y que Dios nos haga seguidores de su palabra a pesar de lo que diga quien sea. Nuestra cultura no es la que debe dictar nuestra vida familiar ni nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos separar nuestra cultura y decir: yo primero y ante todo soy cristiano. Y sigo al Señor antes que a los hombres. Olvídate de lo que dice mi cultura. Y esta mañana, si tú deseas una descendencia poderosa, querido varón, tú tienes o el poder de la autoridad, si todavía los tienes dentro de tu regazo, o tienes el poder de la influencia. Dios quiere influenciar tu vida. Dios quiere influenciar mi vida. Dios quiere que digamos: todavía yo tengo algo que dar. Todavía yo tengo algo que aportar. Yo le he dicho a hombres: si tú has cometido errores con tus hijos, párate, siéntate con ellos y ten una conversación franca y dile: mi hijo o mi hija, yo fallé en esto y en esto y en esto y te pido que me perdones. No obedecí a Dios y te pido que me perdones. ¿Tú me perdonas? Y ¿saben una cosa? Cuando nosotros verdaderamente confesamos nuestra falta, nuestros hijos no pueden ya quizás ese desdén que sienten internamente no lo van a poder tener en contra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos quitado
la responsabilidad a Dios y nos las hemos puesto encima de nosotros. Que Dios nos ayude a ser hombres del Salmo 112 y decir: Señor, los errores que he cometido, yo no puedo volver atrás y vivir mi vida diferente. Pero Señor, yo una cosa sí puedo hacer. Yo puedo venir y decirte: Señor, yo he fallado, Señor, y ahora me acojo, Señor, me acojo. Abrazo tu misericordia, abrazo tu perdón. Y Señor, yo quiero que de ahora en adelante mi vida cuente para la eternidad. Mi querido hermano, no importa la edad que tú tienes 80, tienes 70, tienes 60, tienes 50, tienes 40, tienes 30, tienes 20, tu vida todavía tiene propósito para con Dios. Tú tienes propósito. Dios quiere hacer algo contigo. Y mi Dios, dice la palabra, que Dios va a terminar la obra que comenzó en nosotros si somos cristianos. Filipenses 1:6, mi Dios terminará la obra que comenzó en nosotros. No importa los errores que hemos cometido. No importa, ¿verdad? Lo que sentimos. No dejes que esos pensamientos te engañen y te mientan y que tú eres un desahuciado. Tú no eres un desahuciado. Dios todavía quiere hacer cosas grandes con tu vida. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Yo quiero que mi descendencia sea poderosa en la tierra. Sí, Señor. Le voy a pedir e invitar a que se pongan de pie. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre celestial, Señor, ayúdanos a temerte, a respetarte. Ayúdanos, Señor, danos amor, danos, Señor, danos picazón por conocer tu palabra, por escudriñar tu palabra. Danos picazón, Dios, danos el interés que solo tú nos puedes dar. Señor, venimos a ti humildemente y te decimos: Señor, tiene que ser con el poder del Espíritu. Que tú creas en nosotros este deseo por ti, por tu palabra. Señor, yo soy uno de tus reyes y de tus sacerdotes. Y tú quieres que yo haga mi propia copia de tu palabra para que yo la lea todos los días y que medite en ella. Señor, ayúdame. Ayúdame. Señor, ayuda a cada varón aquí en esta iglesia a ser un líder en su casa. A que sus hijos lo vean leer la Biblia. A que sus hijos lo vean citar las escrituras. Señor, que silenciosamente nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Ayúdanos, Señor, a tener una influencia piadosa en sus vidas. Te pido por cada varón. Y mi querido hermano varón, si tú estás aquí esta mañana y tú quieres esta oración para ti, yo te pido que tú levantes tu mano. Nadie te va a mirar. Nadie te va a mirar. Pero levanta tu mano diciéndole al Señor: Señor, heme aquí. Este soy yo. Señor, crea en mí este deseo. Crea en mí esta convicción. Hazme a mí un hombre como el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Señor, crea en mí el deseo, la disciplina de poder compartir la palabra con mis hijos. De estar buscando oportunidades para hacer la influencia espiritual en sus vidas. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que no solamente nuestros hijos nos amen. Te pido, Dios, en esta mañana que tú hagas un milagro y que nosotros le caigamos bien a nuestros hijos. Que le caigamos bien. That they like us. That they like us. That they like to spend time with us. That they would like to hang out with us. Te pedimos, Dios, ese espíritu de gracia, de que hallemos gracia ante sus ojos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Te lo pedimos, Dios, te lo pedimos. Te pedimos que nos dejes un corazón de compasión. Danos una visión nueva y fresca. Danos una visión como la que tienes tú, Señor Jesús, que tú no has terminado con ninguno de nosotros. Siembra en nosotros esta mañana una visión nueva. ¿Cuántos le piden eso al Señor? Levanta tu mano.
una visión nueva y fresca, una visión para el 2020 y para el resto de los años que nos quedan de vida. Una visión nueva de vivir para la eternidad, de vivir para lo que verdaderamente va a ser importante en el futuro. Señor, danos esa visión y Señor, danos el deseo, danos la fortaleza, danos la constancia de que esta visión que tú nos des la podamos ejecutar un poquito a la vez cada día. El camino va a ser lento, pero ayúdanos a caminar todos los días en pos de eso. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos dicen amén? Que así sea. Sí, este camino no es apresurado. Este camino no es apresurado, pero si somos firmes y constantes, llegaremos al final. Pero es lento, un poquito todos los días. Es un poquito todos los días, unos pasos cada día. Y que Dios nos ayude a ser constantes. Así que mis hermanos, 1 Corintios 15, 58. Así que, amados míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, te pedimos que ese versículo se injerte en nuestras vidas, que tú lo hagas parte de nuestras vidas. Y Señor, al final de nuestras vidas vamos a tener que decir: a Dios sea toda la gloria. Todo lo bueno que pasa en nuestras vidas te lo debemos a ti. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por, Señor, no mirar nuestros pecados. Y si por casualidad tú estás aquí esta mañana y tú no estás seguro o segura de que tus pecados están perdonados, quiero decirte esta mañana que Jesucristo lo que está es buscando perdonar tus pecados hoy. No condenarte. Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y la Biblia dice que Jesús murió, lo enterraron y resucitó para que nuestros pecados estuvieran todos perdonados por su sangre. Y cualquier pecador que venga y le diga: Señor, yo quiero que tú me perdones, que tu sangre me limpie de todos mis pecados, Jesucristo dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Si tú nunca lo has recibido, en este momento dile: Jesús, perdona mis pecados, dame vida eterna. Yo creo en ti. Yo creo que moriste y resucitaste por mí para pagar todas mis faltas, que son muchas, y tú las pagaste todas. Y yo quiero pedirte que me perdones y me limpies de todos mis pecados en este momento. Yo te recibo como mi Salvador personal. Díselo. Él te está oyendo. Él te está oyendo. Él oye. Él escucha tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Señor, gracias que un día perdonaste todos mis pecados. Señor, y tu sangre me sigue limpiando. Límpiame más, más y más de mi maldad. Límpiame más. Te lo pido. Y esta mañana nos unimos para pedirte, Señor, que nuestra generación sea poderosa en la tierra. Haznos cristianos del Salmo 112.1 para poder tener los resultados del Salmo 112.2. Te lo pedimos. ¿Cuántos le piden eso al Señor esta mañana? Amén, Señor. Y Señor, llévanos con bendición a donde vamos hoy. Bendícenos esta semana. Bendice a los nuestros. Bendice la comunión que vamos a tener a continuación. Qué bueno y qué delicioso es convivir los hermanos juntos en armonía. Bendice los minutos que vamos a estar juntos y bendice esta semana, te lo pedimos todo. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Mis hermanos, gracias por estar aquí. Gracias por su misericordia y su gracia para